Ok, Héctor, aquí está. Te traje el pedazo de guaraguao. Livianito, que estaba. Está livianito, pues está verde todavía. Está verde todavía. Y entonces, ya que te traje el pedazo de madera, ahora lo que procede es tirarlo entonces a la máquina. Tirarlo a la máquina y cepillarlo, tirarlo a la máquina y cortarlo. Ay. Y meterle tapa y seguir por ahí abajo con él. Ay, esa es la misión. Hoy en Ruta Porciales nos encontramos en el taller de Héctor Rosario. Nos acompaña su sobrino Víctor Lemuel y también su hijo Miguel Rosario. Prácata. Esto es una familia de tradición musical. Abuelo, papá, ahora papá Héctor, Miguel, sobrino, todos músicos. Pero esta nueva generación también son artesanos del cuatro, pero no solamente el cuatro. Sí, de la ¿Qué más? La bordonúa, el tres que se está usando mucho ahora, el tiple. Todos esos instrumentos se fabrican aquí, la mandolina, todos esos instrumentos. Debe haber una madera en particular para que, no sé, tal vez dé un sonido para el cuatro. Sí, toda la madera da buen sonido, eso depende de quién lo haga, pero hay una madera que es especial, que es el guaraguao. Esta que está aquí. Esa que está ahí. ¿Por qué? El guaraguao. Fíjate, porque esa madera es una madera bien rústica y bien acechable para el cuatro, porque esa madera no guarda humedad, no se tuerce, es una madera que siempre está bien estable. Y es una madera bien buena para el cuatro. Entonces cepillamos esto y es como una sola pieza. Este mismo pedazo va a la máquina. Exactamente, se ve idéntico igual. Así Según mismo. está así. Según está así, vienen y lo marcan. Livianito, bien chévere. Y comenzamos a... ¿Cuándo comienza la pasión? Porque conocemos la tradición musical. Ajá, aquí ya se corta, aquí se coge, ya el cuatro está seco. Esto hay que huecarlo, como usted está hablando, huecarlo y dejarlo así por lo menos 4 o 5 meses o más. Entonces se limpia por dentro, se sube arriba, se corta. Cuando ya está sin agua, que está sequecito, pues viene la tapa. Se corta y se le pone la tapa y ya se sigue con el proceso para terminación. Que con la terminación queda más o menos como este cuadro. Familia de cantantes, pero no de artesanos del cuadro. ¿Usted quién comienza con esta tradición? Porque sí. Cuando usted le llega... Pues como yo trabajaba en un acejadero, acejando madera a sí mismo. Tuve un accidente y de ese accidente pues tuve que dejar de trabajar en el acejadero. ¿Qué le pasó? Me tuve un accidente grande y un poco me mato en el acejadero. Un canto de madera se zafó y me dio. Ajá. Y ahí pues dejé de trabajar en el acejadero. Entonces me dediqué a hacer el cuadro. ¿Y cómo? Me dicen que se aprende viendo nada más. Sí, se aprende viendo. Muchos artesanos aquí, hay muchos artesanos en Puerto Rico que son maestros de artesanos, como don Eugenio Méndez, que ese para mí fue el mejor artesano de cuatro en Puerto Rico. Don Eugenio Méndez, que falleció, que en paz descanse. Me ayudó mucho, me enseñó bastante. Él me decía, el único artesano que me decía a mí, mira, esto es así, así, así. Siempre me decía, porque yo siempre, la madera que él usaba se la llevaba yo. Porque entonces usted no cree en ir a ningún aserradero. Sí, no. ¿Usted la corta? Sí, yo la corto, porque una vez compré una madera. Me lo sabe. Y hice los cuatro y se apolillaron todos. Mira, y dije, desde ese día dije, no voy a comprar más madera así, la voy a tumbar yo mismo. Yo voy al monte y la tumbo con el hijo mío. La traigo, la ciejo y la laboro yo mismo. Pero no solamente de guaraguao, también utiliza otra madera. Sí, se usa mucho el laurel, el majó. Ahora mismo, sí, ese es el majó. El dormilón, se usa mucho el hilán. Ay, que está hermoso. Vamos, si me acercan por aquí. La maga. Tráeme. ¿Y el sonido es el mismo? Sí, el sonido es el mismo, el cuatro de hilán. Este es los primeros cuatro que se hacen de hilán. Esta madera casi no aparece, pero que es su sonora. Muy sonora y muy buena madera. Rico, para el cuatro. Huele rico. Y entonces su hijo ha continuado la tradición. Ya tengo 2 sucesores aquí que están los perfectos, chicos. que saben mucho. Yo porque el hijo me sabe más que yo ya. ¿Cómo? Sí, sabe más que yo. Miguel es entonces el que me va a enseñar a... Este es el que te va a enseñar a cortar el cuatro y hacer Y entonces Víctor Lemuel, que está aprendiendo también, que es un músico de cuatro muy perfecto, muy bueno. ¿Y esto que está aquí? Y esa es la higuera, una higuera. Esa es la higuera, el instrumento vegetal. El cuatro higuera.
Toca hacer. Ya lo estoy tocando. Mira qué talento y qué habilidad tocar el 4. Que lo suene Víctor Lemuela ahí. Que lo suene Suénalo. Víctor Lemuela ese 4. Eso lo hicimos hace poco.